Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias, corte informativo. Hoy que es viernes, por fin viernes, 14 de julio de 2023. Soy Lorena Sánchez Cabrera y en los próximos minutos le presentaré la información más reciente generada en el Poder Judicial de la Federación. Saludo a mi compañera Nidia Díaz en la interpretación en lengua de señas mexicana. Hola, Nidia. Y es así como iniciamos. Las universidades son autoridad para efectos del juicio de amparo cuando omiten tramitar títulos, estableció la segunda sala. Imponen garantía de 1 millón de pesos a la jueza Angélica Sánchez para poder llevar su proceso en libertad. Centros de Justicia Penal Federal de Aguascalientes y Querétaro auxiliarán al de Guanajuato en el desahogo de asuntos. La Suprema Corte publicó la sentencia del Pleno en la que invalidó el artículo 227 bis del Código Penal Federal del Estado de México por violar los principios de seguridad jurídica y legalidad. La norma sancionaba la indebida utilización de imágenes, audios, videos, documentos de cadáveres relacionados con una investigación penal, conducta que se veía grabada cuando dicho material se refería a mujeres, niñas o adolescentes o bien fuera cometido por una persona servidora pública. El Pleno explicó que si bien la intención del legislador de proteger a las víctimas era adecuada, al resultar imprecisa la norma podría aplicarse de manera arbitraria. Por su parte, la segunda sala de la Corte estableció como criterio que las universidades privadas, al omitir tramitar y entregar un título profesional, se equiparan a una autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que en este caso las universidades realizan actos equiparables a los de una autoridad para los efectos de la procedencia del juicio de amparo, pues al omitir el trámite y entrega del título profesional, impide a la persona afectada tramitar la cédula correspondiente y en consecuencia ejercer la profesión. Derecho que protege el artículo 5º constitucional, que establece que a ninguna persona podrá impedirse ejercer la profesión y trabajo que le acomode siendo lícito. En otra información, el relator sobre defensoras y defensores de derechos humanos y operadores jurídicos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Joel Hernández García, aseguró que las y los jueces actúan como defensores de los derechos humanos, pues con su labor jurisdiccional mantienen vigente el Estado de Derecho como requisito indispensable para el respeto y garantía de los derechos fundamentales. Es imprescindible para que una democracia se mantenga en pie, que puedan realizar su trabajo con las mayores garantías para que puedan garantizar el ejercicio de los derechos humanos y las libertades individuales. Por eso es la importancia de la imparcialidad e independencia que deben de tener los operadores de justicia para que de esta manera permitan la defensa de los derechos humanos en una sociedad democrática. Y la Suprema Corte pone a disposición de manera gratuita el cuaderno de jurisprudencia sobre estabilidad laboral en el embarazo, en el que explica cómo debe fijarse la carga de la prueba cuando se alegue que un despido fue motivado por el estado de embarazo de una trabajadora. Además, incluye las resoluciones de la Suprema Corte que han interpretado y desarrollado los derechos de las trabajadoras embarazadas para garantizar el derecho a la igualdad y no discriminación. La Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Suprema Corte explicó cuáles son las garantías judiciales que se poseen en las partes involucradas en los procesos judiciales. Las víctimas tienen derecho a recibir asesoría e información sobre el proceso, así como participar en él, recibir atención médica, promover recursos, solicitar medidas cautelares, además de que sus datos sean resguardados y, por supuesto, la reparación del daño. Por su parte, las personas probables responsables de delitos tienen derecho a la presunción de inocencia, a una defensa adecuada e información sobre su detención y sus medios de defensa, a la protección de su integridad, además de que sus audiencias sean públicas y su juicio se lleve a cabo en un plazo razonable.
En tanto, la Defensoría Pública Federal dio a conocer que luego de una prolongada audiencia, el juez de control de penal de Pacho Viejo, en cumplimiento a la suspensión concedida por el segundo tribunal colegiado en materia penal de Veracruz, dejó insubsistente la prisión preventiva interpuesta a la jueza Angélica Sánchez Hernández. Indicó que después de decidir sobre la privacidad de la audiencia, el juez de control le impuso 2 medidas cautelares que la Defensoría Pública Federal considera desproporcionadas: una garantía de $1 millón y el resguardo domiciliario. La jueza fue trasladada a su domicilio para continuar restringida de su libertad y queda obligada a garantizar una cantidad que no consideró su capacidad económica. Durante los procesos penales que se le siguen por su presunta responsabilidad en los delitos contra la fe pública y tráfico de influencias, las autoridades estatales deberán respetar su presunción de inocencia y la independencia judicial. Se indica que la Defensoría Pública Federal continuará dando seguimiento a su caso. En otros asuntos, la magistrada Marta Yamile Ortiz Brena se pronunció a favor de impulsar políticas públicas y acciones afirmativas que permitan a las personas impartidoras de justicia una jubilación digna, lo que implica flexibilizar los mecanismos de jubilación que actualmente solo se permite por 2 vías, a partir de los 65 años por retiro voluntario y por retiro forzoso, que aplica al cumplir 75 años. Merece el planteamiento de acciones afirmativas para garantizar los derechos emergentes, entre otros, a la vida, la dignidad de la vejez, el derecho a la independencia y autonomía, derecho de la persona a recibir cuidados a largo plazo. Adicionalmente, consideró que ya en el retiro podría aprovecharse su experiencia para capacitar a las personas futuras juzgadoras. Debe pugnarse por la existencia de una mayor especialización sobre ese rubro, por lo que exhorto a los presentes para que podamos seguir construyendo un sistema judicial inclusivo y respetuoso que proteja y valore la experiencia y dignidad de aquellos que han dedicado su vida a la administración de justicia. Son 2:07 p.m, momento de hacer una pausa, pero regresamos con más. Estamos en Corte Informativo. Al regresar, Sala Regional Especializada descarta que el exsecretario de Gobernación haya incurrido en actos anticipados de campaña y promoción personalizada. Gracias por continuar con nosotros. Tenemos más noticias. Diversos sectores y organizaciones de la sociedad civil reconocieron el fallo de la Suprema Corte que determinó que el Senado incurrió en omisión al no designar a 3 comisionados del INAI. El Centro de Análisis e Investigación Fundar señaló que la Corte se puso a favor de la transparencia y el derecho a saber, agregando que el ministro que se encargue de elaborar el nuevo proyecto debe tomar en cuenta la afectación que ha tenido en la sociedad la omisión del Senado. La representación en México de Naciones Unidas celebró la decisión que la Corte, porque resguarda la integración completa del Pleno del INAI para funcionar a plenitud con el fin de garantizar los derechos de acceso a la información y protección de datos personales. El propio INAI reconoció la resolución y aseguró que con ello se preserva el sistema de pesos y contrapesos, lo que abona a la transparencia y a la rendición de cuentas. En otra información, ante la saturación de asuntos que registra el Centro de Justicia Penal Federal en Guanajuato, producto de la compleja situación de seguridad que atraviesa la entidad, lo que ha propiciado que sea hasta abril de 2024 cuando se puedan tramitar nuevas audiencias, el Consejo de la Judicatura Federal determinó habilitar a los Centros de Justicia Penal Federal de Aguascalientes y Querétaro para auxiliarlo en el desahogo de procesos. Todas las personas juzgadoras de Aguascalientes y Querétaro apoyarán en el desahogo de audiencias que se encuentran agendadas, pero pendientes de llevar a cabo, mismas que se habrán de celebrar a través de videoconferencia en una fecha cercana al juicio. Además, conocerán de los asuntos de nuevo ingreso. La medida estará vigente hasta en tanto inicie operaciones el Centro de Justicia Penal Federal en Celaya, Guanajuato.
El 16º Tribunal Colegiado en materia de trabajo del primer circuito determinó que corresponde a un tribunal laboral federal conocer del juicio en el que se reclama no solo la declaratoria de beneficiarios, sino también la devolución de los fondos para el retiro de un trabajador fallecido. Lo anterior es así, ya que no es factible dividir las pretensiones de los demandantes, pues se trata de un reclamo indisoluble, ya que tiene su origen en un solo hecho, el deceso del trabajador. Pues el reconocimiento de beneficiario es un mero acto declarativo que debe estar seguido de una prestación en dinero o especie. Además, ello abona a cumplir con los principios de economía procesal y administración de justicia pronta y expedita. Y es momento de realizar un recorrido por algunas judicaturas locales con Jesús Daza. El Consejo de la Judicatura de Tamaulipas expidió el reglamento para el funcionamiento de la Escuela Judicial, que se dedicará a capacitar, formar, actualizar, profesionalizar y evaluar a las y los servidores públicos del Poder Judicial Estatal y a quienes aspiren a formar parte de él. Como parte de su Anuario Estadístico 2022, el Poder Judicial de Nayarit informó que los 47 juzgados de primera instancia recibieron 27.912 expedientes, 5% más que el año previo, y los asuntos concluidos sumaron 29.159, 32% más que en 2021. La Ciudad Judicial del Poder Judicial de Puebla celebra sus primeros 20 años de existencia. Alberga tribunales, juzgados especializados, los centros de convivencia familiar y de justicia alternativa, así como la Defensoría Pública. Por sexto año consecutivo, el Supremo Tribunal de Justicia de Zacatecas fue reconocido por el Instituto Local de Transparencia como uno de los sujetos obligados que cumplió a totalidad con la publicación de sus obligaciones de transparencia. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. En más noticias, la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral confirmó que el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López, no incurrió en actos anticipados de campaña y promoción personalizada por la colocación de anuncios espectaculares y la participación en eventos políticos. Ello en acatamiento de la sentencia de la Sala Superior, que ordenó que los asuntos se analizaran de manera conjunta. Advierte que la finalidad de los eventos realizados en Michoacán, Chiapas y Veracruz, así como la colocación de los espectaculares en este último estado, no fue proselitista, sino que consistieron en diálogos con 3 órganos legislativos sobre diversas reformas constitucionales en materia de seguridad, electoral y de gobernabilidad. Por su parte, la Sala Regional Ciudad de México confirmó que no es procedente la consulta ciudadana que llevaron a cabo habitantes de la alcaldía Miguel Hidalgo para promover la revocación de mandato del alcalde Mauricio Tabe. Lo anterior al confirmar la resolución del Instituto Electoral Capitalino en el mismo sentido, pues acreditó que no se alcanzó el apoyo mínimo del 10% de la lista nominal requerido, ya que las firmas válidas solo representaron el 9.53%. La imposibilidad de revisar los registros que, de acuerdo con el INE, causaron baja en el padrón electoral, se encuentran en otra demarcación territorial o entidad federativa o no están en la lista nominal, obedece a que sí fue posible verificar su situación en el padrón electoral y de esta se constató que estaban en alguna de las situaciones enumeradas que les impedía contar como válido su apoyo. En más temas electorales, en sesión pública, la Sala Regional Guadalajara revocó 2 sentencias del Tribunal Electoral de Jalisco que habían confirmado los acuerdos del Instituto Electoral Estatal con los que aprobó el informe sobre el balance de bienes y recursos remanentes del extinto partido político local Somos. Ordenó al Tribunal Estatal emitir nuevas resoluciones para revisar los argumentos de las partes actoras con el fin de garantizar el análisis integral de todos los motivos de inconformidad que se expusieron en las demandas. De que debe de verse en unidad todos los agravios, con independencia que a lo mejor tengan una razón la parte actuada, pero no dividirlo, para dar esa oportunidad de ese control último en estos procesos de liquidación.
Y antes de despedirnos, le invitamos a mantenerse aquí en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. No se pierda a las 19:30 horas el avance informativo y a las 20:30 horas el noticiario nocturno. Asimismo, siga este sábado a las 18:30 horas Semanario Judicial, resumen semanal de noticias del Poder Judicial de la Federación, con sus repeticiones el domingo a las 10:30 y 18:30 horas. También le invitamos a disfrutar este sábado a las 9 de la noche en nuevos clásicos del cine nacional, la película Pueblo de Madera, que describe el día a día de San Miguel de las Cruces, Durango. Es así como llegamos al final de este espacio, como siempre agradeciendo su compañía. Soy Lorena Sánchez Cabrera y a nombre de todo este equipo le deseamos que tenga un excelente fin de semana. Hasta pronto.